escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Vamos a orar a Dios para que sea el Señor el que toque y que nos enseñe, porque realmente no soy yo. Es la palabra a través de la predicación la que nos cambia, nos transforma, nos guía, nos renueva el alma y nos purifica a través de su Espíritu Santo. Señor Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche y perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos para poder llegar a la oración a tu santo reino en santidad y en obediencia, que es lo más importante que el Señor reclama a su pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el Señor. Les voy a ser sincero, me encanta la palabra. Es como, la prefiero más que cualquier comida. Es algo fenomenal cuando lo aprendes a discernir en el Espíritu Santo. ¡Wow! No lo cambio de verdad. Y la gloria sea para Dios, la honra sea para Dios, y gracias al pastor que me da esta oportunidad de hacer la reflexión, ¿no? Vamos a buscar la palabra de Dios en Juan 10. Cuando tengan un amén, cuando lo tengan listo todos, le dicen amén. Juan 10, 1. Se llama la parábola del redil. Vamos a leerla. Todos los que tengan la Biblia, por favor, léanla, porque la palabra entra en el corazón. Cuando tú la lees es mejor que cuando tú la escuchas. Aleluya. De cierto, dice el Señor, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, dice el Señor. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Voy a explicarles poco a poco y así vamos entendiendo, ¿no? Jesús es la puerta de las ovejas, porque en el tiempo de Jesús los pastores cuidaban las ovejas y tenían el redil, pero el redil no eran las ovejas en el campo, el redil era un cuarto donde las metían como la cuadra acá y las guardaban y tenían un portero y el portero las cuidaba para que no se las robara. Entonces Jesús le predicaba a los fariseos, porque los fariseos no podían entender que Jesús es el Hijo de Dios. Era, es y el que vendrá, como dice la palabra de Dios, ¿no? Pero los fariseos eran legalistas y no creían, seguían la ley, la Torá la seguían, pero no reconocían a Jesús como Rey y Señor. Y por eso lo crucificaron. Porque decían que blasfemaba, porque era el Hijo de Dios. Siendo Padre, siendo, como él dice, el Padre y yo, uno somos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son, y ese Espíritu Santo vive en nosotros, y es el que nos gobierna. Aleluya. Y dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús, el buen pastor. Dice, volvió pues Jesús a decirle, otra vez le dijo, de verdad te digo, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice la palabra. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Todo el mundo sabe que cuando venimos a Jesús, las ovejas vienen cojas, tuertas, heridas, y Él nos sana a través de la palabra. A mí me sacó de muchas cosas malas y seguro que acá también. Por eso le servimos y por eso escuchamos su voz. Porque Él nos ha transformado. Brujos, hechiceros, prostitutas, de todo se han entregado a Dios por la palabra, porque la palabra rema es real, Dios es real. Por eso se entregan al Evangelio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo dice Jesús a los fariseos, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Satanás a eso vino. Y Satanás gobierna donde no gobierna Cristo, ahí gobierna el diablo. Aleluya, su palabra nos cambia, nos transforma. Dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata. Dice, las ovejas y las dispersa. Se refería a los pastores, porque habían otros pastores.
Jesús hacía la palabra referencia a los pastores que cuidaban las ovejas. Eso lo dijo para que se cumpliese la profecía del profeta Isaías. Porque él dijo que iba a hablar por parábolas. Y lo dijo y lo cumplió. Porque Jesús cumplió desde el Génesis hasta Apocalipsis. Va a cumplir y cumplió su palabra. Porque él vendrá. Y todo ojo le verá. Amén. Aleluya. Aleluya. El asalariado huye porque el asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya, esas somos nosotros, hermanos. Esas ovejas somos nosotros los que han escuchado la palabra, se han arrepentido y han venido al pastor de pastores, al Señor de señores, al Rey de reyes y al Maestro de maestros, el que sana, el que libera, el que restaura. Aleluya. Jesús sabía que íbamos a estar acá escuchando su palabra, porque Él lo sabe todo, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor, te adoramos, Señor. Aleluya. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Muerte, nacimiento, muerte y crucifixión de Cristo. Esa es. Doy la vida y la vuelvo a tomar, porque Él murió, resucitó y está a la diestra del Padre y vive en tu corazón. Y vive en tu corazón y en el mío. Aleluya. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso dice la Biblia, ¿dónde está muerte el aguijón en Cristo y en muerte? Hay resurrección, ya nosotros hemos pasado de muerte a vida, como dijo Pablo. La muerte ya fue vencida. Arrashika, raba. Y Él la sabe, Satanás lo sabe. Aleluya. Dice la palabra, este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Pero ¿saben por qué decían que tenía demonio? No porque hiciera milagros. Era porque blasfemaba. Para ellos blasfemaba. Porque para un judío no es como para ti o para mí, que somos gentiles. Yahweh, un judío nunca lo mienta, nunca lo dice. Elohim dice. Entonces él decía, el Padre, Elohim y yo, uno somos. Imagínate. Decían, él es un blasfemo. Por eso lo crucificaron. Pero gracias a esa crucifixión tenemos vida eterna. Los fariseos no entendieron. Únicamente Nicodemo. Ese sí lo entendió. Ese sí lo entendió. Aleluya. Bendito sea el Señor. Voy a tomar un poco de agua. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí porque lo oís. Dicen otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Se cumplió lo que dijo Isaías. Los ojos de los ciegos oirán. Los mancos caminarán. A mí me levantó una silla de ruedas. A mi mamá la sanó de cáncer. A mi hermana le dio hijos, siendo estéril. Los libró de la muerte. Tanto de esta como de esta. Por eso le sirvo. Y por eso seguro mi mamá está escuchando. Porque si fuera mentira no estuviera ahí. Aleluya. Los judíos rechazan a Jesús, celebrasen en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era la fiesta de los macabeos, hubo una revuelta, porque los judíos, por su desobediencia, el primer templo había sido destruido. Y los macabeos se rebelaron, cogieron al rey y lo echaron fuera, sacaron todo el paganismo y empezaban a adorar. Fíjense, Jesús cumplía la ley. Él cumplía la ley desde el principio, siempre la cumplió. Es mentira que el que dice Jesús no cumplió la ley, sí la cumplió. Porque si no la cumplió, no fuera Dios. Y Dios lo que dice, al sí, así, y al no, no. Amén, hermanos. Aleluya, aleluya. Dice, era la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dímelo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No eran sus ovejas. Porque dice la Biblia que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen de allá adelante. Aleluya, aleluya. Aleluya. Y eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. No hay otro que lo haga. En nosotros. Aleluya. Dice,
Como os lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, porque la ley la puso el Padre. Ahora sí, Dios soy. Cuando dice Jesús soy, quiere decir que Él es el juez. Pues sí, Señor, viene a juzgar. No con la segunda venida, no va a ser con amor, sino con juicio. Y hay del que no esté en el libro de la vida. Así que, hermanos, el que no se arrepentido, arrepiéntase de verdad. Y sigamos a tener santidad y obediencia, que es la única manera de reinar al Padre. No hay otra forma. Le respondió a los judíos diciendo, Jesús le respondió, dice, no está escrito en vuestra ley, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. La Biblia, ni una tilde dice, maldito dice la Biblia que quita y ponga. Por eso cuando prediquemos hay que decir lo que dice, sin quitar y sin poner. Y algo que yo he aprendido, que cuando la gente realmente lee la palabra, predica la palabra, no lo que ha vivido, el testimonio no, sino la palabra, Dios te sana, a mí los demonios se han ido, Dios te ha sanado, Dios te ha sanado, pero escuchando la Biblia, es la única forma. Yo diría que se ha perdido eso porque muchos evangelistas o predicadores, solamente palabras de ellos, palabras de humanas, sabiduría, eso no sirve, porque sirve el poder del Espíritu Santo, que es la palabra. Esa es la que cambia de la forma, no hay otra, hermanos. Aleluya. Aleluya. Dice, tú lo sabes más porque dije, hijo de Dios sois. Si no hablas horas de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creéis las horas para que conozcáis y que veáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice, procuraba perderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, la verdad, ninguna señal hizo, porque no hizo milagros. Solo venía al pueblo del arrepentimiento y dirigía al pueblo a Cristo, porque todavía el Mesías no había venido y su ministerio no había estado fundado. Y luego 30 años empezó después del ayuno de los 40 días de ayuno en el desierto. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra, Juan, la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo era verdad. Y muchos creyeron en él allí, porque Jesús sanaba, liberaba, transformaba. Dice, aleluya, aleluya. Entonces, hermanos, oveja, ¿sabe qué significa oveja? Yo le decía a Dios, Señor, dame sabiduría e inteligencia para que sea rápido, corto y preciso. Oveja no se refiere a animal, sino se refiere como una palabra que significa humildad, sumisión. El hombre de Dios tiene que ser sumiso a la palabra, obediente a la palabra. No una religión, porque ahora nos vamos y ya. No, tú en tu casa, sometido a Dios, obediencia, santidad. Todo lo que tu ojo, todo lo que oyes, tiene que ser santo, porque el Señor es Él. Jesús es el buen pastor. Y Él sabe lo que tú haces. El pastor viene y dirige lo que Dios le dice a Él, porque Jesús es el pastor. El ejemplo, el pastor lo sigue. Yo también sigo el ejemplo del pastor y a la vez de Jesús, y a la vez de Jesús también lo seguimos. Entonces, lo importante de que el buen pastor, el pastor de pastores, ese nunca falla. Yo fallo, el pastor falla, todos fallamos de una u otra forma. Pero, santo Dios, perdón, pastor, perdón. Pero el Señor no falla. Entonces, yo le decía al Señor, ayúdame a que tu palabra toque, transforme y cambie. Porque Él es el que cambia y transforma, no hay otro. No hay otro. Porque el Señor lo que quiere es que su oveja le obedezca. Entonces, yo decía,
Y sabes que el Señor me abría el entendimiento de una manera que yo decía, un hombre de 52 años, ¿cómo me pones eso? Como diciendo, me dejaba como boca abierta. Pero no porque yo no sé nada, es porque si lo buscamos, hermano, Él va a cambiar y va a transformar. Él es el único. Pero hay que obedecer la palabra. Todo lo que decía el hermano cuando veníamos del carro, oración, ayuno, palabra, comer y digerir en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, en tu hablar, en tu caminar. Porque la gente que te conoce cuando tú caminas dice, ese cristiano, ese no es cristiano. Porque por sus frutos lo reconoceréis. Entonces, lo más importante de una reflexión es que cambiemos. Porque para que esta nación se convierta en Dios de verdad, tiene que morar Cristo al 100 de nosotros. Cristo al 100. ¿Cómo es? Humillándonos. Cuando tú eres un esclavo, sea de la maldad o sea de Cristo, el de la maldad obedece a la maldad. Pero el esclavo de Cristo obedece a Cristo. Entonces, como Cristo es el Señor y amo, Él va a hacer el milagro. Él va a sanar. Y cuando tú también los demonios se van a abrir, ellos ven, sienten, hablan. Son espíritus como tú y yo, pero diferentes, porque ellos también pueden materializarse. Entonces, Jesús es el buen pastor. El buen pastor y Él da la vida por las ovejas. Ahora, cuando tú y yo muramos, le vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho. Y no se va a salvar, puede ser en el sentido, el que cometió pecado, se perderá. Porque lastimosamente, o no lastimosamente, que es la verdad, y la verdad, dice un dicho que por la verdad murió Cristo. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. No podemos mentir, no podemos chismosear, no podemos decirle mal al prójimo, no podemos pecar. Ni con nuestro pensamiento, y si puedes con nuestro pensamiento, arrodíllate y humíllate, y si puedes, ayuda. Y Dios te va a cambiar, porque yo digo, si me ayuda, porque no puedo, pero sí puedo, porque Él me lo da. Y yo sé que los que estamos acá son las ovejas, porque si seguro acá hay una cabra, se me ha cargado, porque las cabras no escuchan la voz del pastor. ¿A que sí? Aleluya. Aleluya. Entonces, si hay alguna persona que nunca todavía no ha confesado, dice la Biblia que si confiesas con tu boca y crees con tu corazón, serás salvo. Hay alguien que no se ha entregado al Cristo vivo, al Cristo que predicamos, que predicó Pablo, que predicaron todos los apóstoles, que predicamos nosotros, que pase al frente sin pena, sin miedo, y oraremos por él, oraremos a Dios, y Dios hará la obra. Y si no quiere pasar al frente porque tiene pena, tiene vergüenza, no importa, vamos a orar. Vamos a hablar. Y solo tú y Dios conoce tu corazón, tu debilidad, tu necesidad. Yo no la conozco en el pastor, pero Dios sí. Entonces deja que Dios te molde, o me molde, o nos molde, porque somos un ejército, somos un pueblo, como un pueblo, manos, pies, que vamos un ejército. Así. Entonces vamos a hablar. Señor Jesús, levantamos por honra a Dios, contra el Padre, contra el Espíritu Santo, y que todo sea para Él. Señor, te damos gracias porque sabemos que la palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere, dice la Biblia, y se va a prosperar para lo cual Él lo mandó, porque no lo mandé yo, lo mandó Él, porque esta es la palabra, y seguro que tu corazón te está transformando, porque nos transforma en cada minuto, y todo segundo, Señor, te damos gracias por tu pueblo, Padre, tus ovejas, Señor, dice la Biblia que tú dejas a los 99 por la calle que se perdió, si hay alguna de esas que se ha perdido, Señor, te pedimos humildemente, Señor, que tú la cambies, tú la transformes, tú la liberes, tú la cuides, como lo dice Isaías, la recuperada, tú la cuidas, Señor, tú la sanas, tú la liberas, Padre, porque tú eres un Dios grande, bueno, maravilloso. Te damos gracias, Señor, por tu amor, y sabemos que no, que hay un cambio, lo sabemos, yo creo, porque la Biblia dice, buscar su seguridad, buscar la oración tiene un peso sobrenatural. Señor, te damos gracias. La gloria y la honra sea para ti. Y ayúdanos a aprender de los demás. Queremos hambre, Señor. Como dice la palabra, en la cosa de los días, mandaré hambre, Señor. No es palabra, dice el Señor. Damos gracias también, Juan, en el nombre de Jesús, al Padre, conforme a su voluntad. Y que sea la voluntad de Dios buena, a la gran perfecta. La que nunca muere, la que nunca cambia, la que siempre es santa. Aleluya. Padre, gracias, Dios.